La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En esta epístola el apóstol se dirige a su discípulo, ya para ese tiempo compañero de armas, llamado Timoteo. Y le dice, capítulo 1, versículo 3: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál era el objetivo? ¿Para qué lo había designado como pastor o como encargado en la iglesia de Éfeso? ¿Qué dice? Para evitar que otras personas enseñen diferente doctrina. ¿Para qué? Para evitar que alguien enseñe diferente doctrina. Diferente doctrina en español son dos palabras, pero en griego es una sola, y es heterodoxia. ¿Se acuerdan qué quiere decir hetero? Es lo contrario de homo, ¿no? Ya, heterodoxia. Doxo o doxa es lo que se dice, y hetero es desigual. Es decir, hay una doctrina que es la correcta. Esa es la ortodoxia. Cuando no es la doctrina correcta, en comparación, la doctrina equivocada es la heterodoxia. Otra vez, porque yo sé que cuesta concentrarse para algunos. ¿Para qué había dejado Pablo a Timoteo con el encargo de cuidar a los hermanos en Éfeso? ¿Para qué? Para que no permita la heterodoxia, para que no permita otras doctrinas. ¿Cómo sería esto? Versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fábulas y genealogías interminables. La palabra que se traduce por fábulas aquí es mitos. Para todos eso ya es más fácil, ¿no? Todos nosotros sabemos que los mitos son versiones de historias, de hechos que se han ido modificando hasta el punto en que han sido aceptados por la creencia, aunque no resisten un examen racional. ¿Bien? Y entonces se habla de que hay algunas cosas que solamente están en el nivel del mito. Por ejemplo, en esta información que tenemos acerca de Lutero, que es debido a un acto que hemos tenido anoche, hay en uno de los cuadros que dice que tal vez Lutero nunca clavó las 95 tesis, que eso es un mito. Y yo creo que ya eso es hacerse la burla, ¿no? Claro, pues que clavó, y por eso sucedió todo lo que ha sucedido, por supuesto. Pero alguien está interesado en restarle significado y lo hace restándole a su vez veracidad. Dicen, no hay forma de probar que fue así, entonces lo más posible es que no fue así, debe ser un mito. Es decir, alguien lo dijo, otro lo reafirmó y luego lo han creído. Pero el hecho es que de verdad hay mitos que se van forjando, que van surgiendo en las diferentes sociedades y que la gente va aceptando. Y no hay tanto problema con eso cuando se trata de temas como el fútbol, digamos, ¿no? Entonces, alguien dice, sí, cuando fulano patea un córner, es gol seguro. ¿Y es seguro? No, pues, no es seguro, pero
Pero claro, se va formando el mito porque patea tan bien, tan exacto, tan favorable, tan positivo, etcétera. Y entonces algunos quieren que se crea eso y otros tratan de negarlo, por supuesto. Pero en el fútbol no importa. Pero cuando entramos en temas, voy a usar a propósito la palabra religiosos, o en temas espirituales, claro que importa. Ya el invento de alguien más no tendría que ser la razón para que creamos algo. Es decir, ninguno de nosotros voluntariamente estaría dispuesto a seguir un mito, porque sería una tontería. O sea, puedes aceptar que hayan mitos porque son divertidos, porque son estimulantes. Por ejemplo, las leyendas de Hércules, ¿no? ¿Se acuerdan? Hércules en uno de sus viajes fue y visitó al gigante Atlas, que estaba sosteniendo el globo terráqueo, ¿no? Estaba sosteniendo el mundo. Pero estaba ya cansado y con dolor de espaldas el pobre Atlas, y Hércules tomó esa responsabilidad por un momento. Ahora, ese es un mito inspirador, ¿no? Cuando se le da la aplicación, hay una moraleja o algo así, está bien. Todos sabemos que no es verdad, ¿no? Un hombre no puede cargar, por más gigante que sea, el mundo, y otro no puede reemplazarlo, porque no ocurre. Ya. No lo creemos, pero lo aceptamos que esté por ahí. Sí, pero todavía eso es inaceptable al nivel de llevar a nuestra práctica y hacer algo sobre eso. Cuando se piensa, cuando se reflexiona sobre la doctrina de la resurrección de Jesucristo, surgen algunas ideas. Los sacerdotes en esos días, cuando se descubrió que el cuerpo de Jesús no estaba más en la tumba, inmediatamente inventaron un cuento, y es que los discípulos habían ido y habían robado el cuerpo de Jesús de la tumba y se lo habían llevado para hacer creer a la gente que había resucitado. Eso está relatado en el Evangelio según San Mateo. Bueno, pero resulta que un cuento así no resiste pues un examen mínimo racional. ¿Por qué? Por varias razones prácticas, pero una que me parece muy importante. ¿Quiénes decían que Jesús había resucitado? Sus discípulos. Entonces hay que pensar, si no hubiera resucitado y sus discípulos estaban de acuerdo para mentir y decir que había resucitado, ellos ¿cómo pues iban a estar dispuestos a dar su vida por lo que sabían que era una mentira? Quizás hubieran esparcido la mentira hasta el punto en que ya los tomen presos o algo así, entonces hubieran preferido callarse nomás o contradecirse o algo así. Pero no, ellos estaban dispuestos a dar su vida porque sabían que no era una mentira, sino que era la verdad que alumbraba su propia conciencia. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos dispuestos, o más bien que estemos atentos y reconozcamos la verdad. Versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas, o sea, mitos, y genealogías interminables. ¿De dónde venían las
los mitos. O fábulas de los griegos. Hasta ahora tenemos nosotros la mitología griega. ¿Y de dónde venían las genealogías? De los judíos. Los griegos no se interesaban en las genealogías. Los judíos no necesitaban los mitos porque ellos tenían el Antiguo Testamento con la revelación de la verdad. Así que la flaqueza de los judíos eran las genealogías, la flaqueza de los griegos eran las fábulas. Y ese era el origen de estas equivocaciones o heterodoxias que podían infiltrarse, colarse en la enseñanza de la iglesia naciente del primer siglo, la iglesia en Éfeso, que para el tiempo cuando Pablo le escribe a Timoteo no tenía siquiera 10 años. Era una iglesia muy joven, con mucha novedad y por tanto muy vulnerable. Bueno, Timoteo estaba mandado para cuidar de que se enseñe la verdad sin todos esos engaños provenientes de los mitos y de las genealogías, con todo eso que traían los judíos, que no tenemos tiempo para explicar en detalle. Ok, muy bien. Eso lo dice ¿dónde? Nadie diga en la Biblia. No, en la Biblia, pero ¿dónde? 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y después explica ya lo positivo, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Noten el origen de las cosas. En un lado, las heterodoxias que tienen origen en cuentos, ensoñaciones, recuerdos mal hechos, inventos, todo eso que le llama heterodoxia. Eso no, tiene origen en el mal corazón. La verdad encuentra su origen en estos tres aspectos que en lo humano están descritos como amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y así debe ser la doctrina cristiana. En la doctrina cristiana, cuando alguien que está enseñando es consultado sobre algo y no sabe, lo que tiene que decir es, no sé. Voy a investigar, voy a volver a leer la Biblia, voy a preguntarle a un hermano más antiguo o a un pastor que ha estudiado más, no sé, lo que fuera, pero tiene que decir, no sé, no puede inventarse, porque si inventa entonces va a introducir mitos y todo lo demás, que no está bien. Muy bien. Ahora, voy a saltar al versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Versículo 15. ¿Dónde estoy? 1 Timoteo capítulo 1, ahora versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto está contrapuesto a las heterodoxias, que son diversas. Pero hay una palabra que es fiel. ¿Y qué quiere decir fiel? Digna de depositar la fe. O sea, digna de creerse. Muy bien. Digna de ser recibida por todos. Y viene un signo de 2 puntos. Y ahora la declaración de la verdad. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hay una aclaración que hace después de que yo soy el primero, dice Pablo. Yo soy el primero de los pecadores. Ahora no nos distraemos con eso. Esta es la verdad expresada doctrinalmente. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, hermanos,
Hay algunos de ustedes que son evangelistas. Algunos son evangelistas y no lo saben. Pero un día el Señor les va... ¿Cómo? ¿Eres evangelista y no lo sabes? Es por flojo. Hay otros que no son evangelistas, pero podrían ser. ¿Qué tiene que hacer el evangelista? Proclamar el evangelio. Es muy interesante que eso, otra vez, es una sola palabra en griego. Evangelizomai. Que es evangelizar. O proclamar el evangelio. Yo estoy seguro que en el día del juicio algunos nos vamos a tener que morder las orejas, porque cuando debíamos hablar hemos callado, no hemos anunciado el evangelio. Y la razón principal por la que muchos no lo hacen, es decir, no anuncian el evangelio, es que el enemigo les ha hecho creer una mentira, que es: no sabes, cállate. Y cuando ya crees que sabes, no sabes bien, no sabes todo lo que hay que saber, así que cállate. Pero ese es un engaño de Satanás para que vean, contrastando, ¿no?, a qué punto es que el Señor Jesús, en el relato de el Evangelio según San Juan, capítulo 1, llamó el primer día, digamos, de ministerio público, ¿no? Llamó a los primeros discípulos, los pescadores. Uno de esos discípulos, al día siguiente, no después de un año, no después de un curso de seminario, no después de mucho entrenamiento, nada, al día siguiente, o sea, un día de discipulado tuvo, se presentó ante Jesús y ya estaba llevando junto a sí a su hermano. ¿Qué les parece? ¿Qué se llamaba él? Andrés. Andrés fue con su hermano Pedro, Simón, y lo presentó a Jesús. ¿Qué había hecho? Había evangelizado. ¿Cuánto sabía? ¿Era un doctor en teología? Nada más lejos. Un día de discipulado tuvo. ¿Cuánto habrá aprendido en unas horas que estuvo con Jesús? No sabemos, pero lo que tenía, lo compartió. Ahora, si seguimos ese patrón, tal vez tú también podrías decir: no sé, que no he estudiado, que no... ¿Sabes qué? Lo que necesitas saber, básicamente, es esto, lo que dice aquí. Esta es la palabra fiel. ¿Cuál es la palabra fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cómo es? Eso es. Ya saben. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Se acuerdan que han saludado a 3 personas? ¿Sí? Bueno, pueden mantener las 3 personas o pueden a otras 3 personas, pero díganles: oye, fulanito, ¿me puedes mirar a los ojos? ¿Puedes atenderme un ratito, por favor? Sí, ¿qué quieres? Quiero que sepas que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Díselo, por favor. Pero no así, dile con convicción. ¿Alguien nunca escuchó eso? ¿Hoy día alguien no lo escuchó? Por si acaso. Ahora, préstenme atención, miren aquí,
quiero que sepan que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hay que hacer fiesta. Es maravilloso. No estamos hablando una babosada ahí como la gente que dice cosas en las propagandas comerciales o en la política, y después de 2 años lo volvemos a escuchar diciendo qué tontería, ¿no? Y eso me gustó, me entusiasmó. No, esto es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es. Muy bien. Ahora tenemos entonces, otra vez, Pablo le dice a Timoteo, no te olvides esto, te dejé en Éfeso para que frenes, para que evites, para que impidas que se prediquen herejías, para que se predique heterodoxias, ya que no dejes, porque eso nace de mitos, genealogías y cosas. Más bien lo que tú necesitas es de tu corazón, cuando esté limpio, de tu conciencia buena, del amor nacido de corazón. Necesitas predicar esto. ¿Pero qué? Esta es la palabra. Esta es la palabra fiel. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tú puedes encontrar a cualquier persona y en unos segundos decirle, ¿puedo gozar de tu atención un momentito? Quiero que sepas que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo no te voy a garantizar que esa persona va a ir al cielo. Solo te voy a garantizar que tú estás aportando un ladrillito en la construcción de la verdad en la mente de ese individuo para salvación. En el capítulo 2 de esta misma epístola, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo quisiera que todos se unan en oración para pedir a Dios para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que haya paz social, para pedir por los reyes, por los que están en eminencia y todo. Y luego reglamenta algo de cómo se debe proceder. Por ejemplo, los hombres tienen que levantar las manos limpias, quiere decir sin sangre. Las mujeres tienen que estar en sujeción a sus maridos. Y después entra a hablar de la relación dentro de la iglesia, de la nueva comunidad. Y entonces dice que la iglesia tiene que ser gobernada por los ancianos o presbíteros. Pero no cualquiera puede ser presbítero, tienen que ser personas con ciertas virtudes, dadas por Dios, pero tienen que tenerlas, ¿no? Y dice los ancianos o los obispos, usa esa palabra, que no significa para nada lo que se tiene ahora. Cuando oímos de un obispo es una persona con su sombrero como pescado, ¿no ven? No es eso, ¿ya? Obispo quiere decir sobreveedor, es decir, el encargado de mirar que el rebaño esté bien. Eso es. Los obispos tienen que tener ciertas características para realizar su trabajo, eso dice el capítulo 3, pero antes de realizar ese trabajo tienen que mostrar que son irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etc. Muy bien. Y luego habla de los diáconos. ¿Cómo tienen que ser los diáconos? Están en camino al obispado.
es decir, a ser ancianos. ¿Para qué nos habla de la estructura, de la organización de la iglesia? Vamos al capítulo 3, versículo 14. Le aclara, le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Otra vez. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito en un texto siempre se encuentra leyendo la preposición para. Cuando hay un para, ya sabemos el propósito. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Conducirte en la casa de Dios no se refiere a un lugar físico, a un ambiente físico. Este salón que estamos tratando de mejorarlo y que tenga más comodidades, que luzca mejor, no es la casa de Dios. No es. Es el local donde se reúne la iglesia de Jesucristo. La iglesia somos nosotros, ¿ya? La gente. Así que puedes tocar a la persona de al lado con mucho respeto y decir: estoy tocando a la iglesia. Sí, claro, en una forma aplicada, ¿no? Ahora, la iglesia es algo que ha sido atacado a través del tiempo. Satanás tiene un interés especial en que la iglesia desaparezca. A través de 2000 años la iglesia ha sido perseguida, atacada, limitada por el imperio, por los gobiernos diversos que hay a través del tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que sus intereses van a ser afectados indefectiblemente por la iglesia, porque la iglesia es el ejército de Dios para conquistar el mundo que Satanás cree que es suyo y ve a la gente como suya. Pero en la promesa del Señor Jesús, cuando está hablando con Pedro, le dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. La idea es que hay una ciudad que está rodeada con un muro y que parece impenetrable. Ese es el reino de Satanás. La iglesia, en cambio, es un ejército victorioso que ha ido y ha rodeado la ciudad del enemigo, y ahora lo que tiene que conquistar son las puertas del enemigo. La pregunta es: ¿las puertas van a resistir el embate de la iglesia o no? Pero no es una incógnita. Es una pregunta, pero no es una incógnita. Claro que no van a resistir. La iglesia va a vencer, por supuesto, porque la iglesia está comandada por aquel que salió venciendo y para vencer. No puede fracasar, nuestro Señor no va a fracasar finalmente, pero eventualmente la iglesia fracasa. Nosotros fracasamos por desobedientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que tenemos un ejército que muchas veces está conformado, el ejército, por díscolos y caprichosos, que somos nosotros, y que pensamos que podemos hacer como queramos. Es como cuando un ejército está formado y el comandante, el capitán, dice: al ataque, y él mismo corre, y después de un rato,
corre y se da cuenta que no le han hecho caso. Él nomás está atacando solito. Y los demás se han quedado, y luego les piden, ¿por qué no te has lanzado a la tierra? Estaba comiendo, dice. Me estaba bañando. ¿Cómo pues me voy a lanzar a la batalla si estoy enamorando? Y así tenemos siempre buenas razones para hacer lo que queremos. Pero cuando en un ejército los soldados hacen lo que quieren, ya no es ejército, es una comparsa. Hermanos, a tal punto ha llegado este asunto que hay una doctrina que se llama la iglesia emergente. Aquí ha impactado un poquito, pero no demasiado felizmente. Pero es bastante conocida esta enseñanza en los Estados Unidos y en varios lugares de Europa. Consiste básicamente en la negación de la iglesia. Lo que dicen, no hay algo así como la iglesia, como la gente se ha inventado. Que tiene que hacer, que tiene que organizarse, que tiene que interactuar, etc. No hay nada de eso. Iglesia es solamente el grupo de personas, de amigos que se reúnen, toman tecito, ya son iglesia. Claro, en medio de eso pueden hablar de Jesús, o pueden hablar de algunas cosas de la Biblia, y luego cuando se van, ya no son nada. Dentro del posmodernismo, que viene con relativismo, esta idea es muy aceptable, porque desembaraza a las personas de cualquier responsabilidad. Esa no es la idea de Dios, no es la idea de la Biblia, porque justamente a Pedro, el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto, es decir, que Jesús es el Cristo, carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que sobre esta roca, es decir, la declaración de Pedro, edificaré mi iglesia. Y una iglesia entonces es algo edificado. Cuando hay un edificio, no puedes tú pasar a través de él y decir, no hay nada. Claro que hay algo, hay alguien. Y por eso también, aquí en 1 Timoteo y después en 2 Timoteo, en Tito, en Efesios, en el Nuevo Testamento en general, el concepto de la iglesia es muy fuerte, muy claro. En la iglesia de Roma se llevó esto al extremo, diciendo que no hay salvación sino dentro de la iglesia. Y la iglesia se convirtió en un agente distribuidor de la salvación a través del sistema de los sacramentos. Eso es sobreponer a la palabra de Dios. Dios no dijo que la salvación depende de la iglesia. La salvación surge del encuentro que tiene el Dios que salva con el individuo que se reconoce como pecador y entrega su vida, abre su corazón a Jesucristo. Así que la salvación es algo entre el Salvador y el salvado. La iglesia no salva. Pero cuando Jesús salva a alguien, indefectiblemente lo introduce en su iglesia. ¿Por qué? Su iglesia es su cuerpo. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 12. No hay vida sino en Jesús. Eso significa, en términos prácticos, que el individuo es establecido dentro del cuerpo de Jesús y se convierte en uno de sus órganos, de sus miembros.
Al punto que el Señor dice, si ese no es el caso, entonces no eres de Él. No hay el caso de que Jesús tiene su iglesia, pero también tiene, como algunos, sus hijitos de segunda mano, ¿no? Que son medios bastardos. Entonces tiene su esposa, ahí tiene su iglesia, y los hijos de la iglesia, y tiene otros que son los otritos, ¿no? No, Jesús no tiene así. Jesús tiene una iglesia que es su esposa. Eso dice Efesios capítulo 5. Entonces, cada persona que es salvada es parte de la iglesia. El que realmente ha sido salvado es parte de la iglesia. Tal vez, eventualmente, por ignorancia, no está dentro de la iglesia, pero debiera entrar. Debiera para tener comunión con los otros que son salvados. Pero una iglesia no es simplemente gente salva que se junta y ya juntos dicen, bueno, ahora bailaremos cueca, ¿no? O alguna cosa. No. Es una institución y es una organización. El fin o la misión de la iglesia fundamental es adorar a Dios. Y la adoración entonces tiene sentido principalmente cuando se realiza de forma corporativa y organizada. Ese es el culto. Por eso, cada domingo a las 9:30 de la mañana, los cumplidos, estamos para rendir culto a Dios. Y alguien podría decir, pero hoy no tengo ganas. No, no es cuestión de ganas. Para eso has sido salvado, para adorar a Dios. Así que bien harías en saber cómo debes proceder al interior de la iglesia. Versículo 15, otra vez, capítulo 3 de 1 Timoteo. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora vean, ha comenzado la epístola diciéndole, yo te he dejado para que no permitas la enseñanza heterodoxa. Te he dejado para que evites el engaño, los mitos, los enredos, nada de eso. Tú tienes que mantenerte en la verdad. Así, pero no solito. Así debes conducirte en la iglesia, porque la iglesia, le dice, es la columna y baluarte de la verdad. Cuando en una sociedad como la nuestra se discuten cosas como ¿hubo fraude o no hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre? Entonces los unos dicen, no hubo. El informe de las Naciones Unidas, de la ONU, dice, hubo manipulación, pero no usa la palabra fraude. Y esa es la discusión que había en el programa ahora de la Panamericana, ¿no? Tratando de manejar las palabras para decir que no hubo fraude, solamente, ¿qué es lo que hace la gente del mundo? Levanta polvo para oscurecer el aire y que no se vea la verdad. Y muchas cosas están así, bajo una capa tremenda de polvo, y ya la gente no sabe cómo es, qué pasó. La historia del hombre se escribe con plumas que no se leen, que no se distinguen. Mientras el mundo se hunde en la penumbra de sus propios engaños,
La iglesia es portadora de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Ahora, alguien dirá, no, pero eso es muy sesgado. Claro, como tú eres pastor evangélico, entonces dices que la Biblia, porque te conviene y todo. No, no lo digo yo. Jesús lo dice. Juan capítulo 17, versículo 17, por eso es fácil de recordar. Jesús hace una de sus 7 peticiones al Padre Celestial. Le dice de los discípulos: santifícalos en la verdad, en tu verdad. Santifícalos en la verdad. Y si eso se hubiera quedado ahí, todos hechos los bobos hubieran, la verdad, la verdad. Y viene, ¿no?, el que dice, yo tengo mi verdad también, ¿no? Cada uno quiere decir su propia versión y le pone el nombre de verdad. No, no se queda ahí. Después de decir, santifícalos en la verdad, declara enfáticamente, tu palabra es verdad. Tu palabra. La iglesia de Jesucristo tiene una labor que a veces no aprecia, pero nosotros tenemos, qué privilegio, tenemos en la Escritura la verdad. Y alguien dice, no, pero no sean así pues tan cerrados también. Hay otros libritos como el I Ching, o el Mahabharata, o el Ramayana, o el libro del Mormón, ¿no? ¿Por qué esto nomás? Claro, es sencillo. Dios inspiró las Sagradas Escrituras. Ya, eso es. ¿Y quién está? Para guardar, para proclamar, para enseñar, para explicar las Sagradas Escrituras, es la iglesia. Por eso la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? No una verdad subjetiva, es decir, cada cual siente lo que quiere. Como el enamorado, ¿no? Va a la chica que no le hace caso y le dice, yo siento que me amas. Esa es mi verdad. ¿Qué importa lo que sientes? Importa lo que Dios dice. Esa es la verdad. Ahora, una vez que tenemos eso, que Pablo ya le ha rayado bien la cancha a Timoteo, todavía nosotros quisiéramos que el asunto se puntualice más, se defina más, quede muy, muy, muy claro y concreto. Y gracias a Dios, el apóstol Pablo lo hace. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Necesitamos entender cada palabra, porque podemos mencionarlas nomás, si no entendemos no estamos avanzando. Miren, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es un misterio. ¿Qué es misterio? Aquello que está oculto. Esto fue declarado y reconocido por los griegos y adoptado aún por los hebreos en la época del Nuevo Testamento, y la cultura occidental se ha construido sobre esa premisa, y también los orientales honran el valor de la verdad. Para los orientales, es decir, budistas y otros de esos, la verdad es algo subjetivo.
No dice que es subjetivo, dice que es misterioso. ¿Qué es misterioso? Que tú no lo puedes ver. Yo me hago misterioso cuando me pongo detrás de una cortina, de un velo. ¿Ya? La verdad está velada. Esa es la idea de misterio. Este misterio no es todo lo desconocido u oculto, es solamente lo referido a la piedad. ¿Y qué es la piedad? Esta palabra en español traduce el término eusebeia en griego. Y la eusebeia tiene que ver con la relación entre Dios y el hombre. Es decir, es la postura correcta del hombre frente a Dios. En términos sencillos, es lo que tanto te has preguntado a ti mismo, diciendo, finalmente, o después de todo, ¿qué quiere Dios de mí? ¿No se han preguntado eso? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de nosotros como sociedad? ¿O cómo tenemos que vivir? ¿Qué tenemos que hacer? Y necesitamos reconocer que el punto de partida, como punto inicial, es, otra vez, esas dos palabritas, sinceras, honestas. No sé. Claro, está bien que no sepas porque es misterio. No sé. Y el cristianismo consiste en la revelación que Dios te dice lo que Él quiere. No necesitas adivinar. No necesitas ir a cartógrafos o los que leen Coca o no sé, alguien más. Nada de eso. Solo necesitas prestar atención a lo que Dios habla en su palabra. Y Dios te dice qué es lo que quiere. Esa es la piedad. La piedad consiste, literalmente, en saber qué es lo que Dios quiere. Es pensar en la forma o en la dirección que Dios quiere, que Dios piensa. Y es coincidir en lo moral con Dios. Cuando Dios dice, esto está bien, el piadoso dice, está bien. Por supuesto, la comprensión del hombre nunca es igual que Dios. La de Dios es perfecta y completa, pero sí en la dirección, por lo menos, has acertado y dices, bueno, a lo que Dios dice bueno, entonces eres calificado por Dios como piadoso. Otra vez, entonces, ¿qué es que la piedad es misteriosa? Sí, pues porque no sé lo que Dios dice por mí mismo, hasta que escucho a Dios. Y Dios ha declarado lo que quiere, Dios ha declarado lo que es bueno y lo que es malo, lo que debes hacer, lo que debes evitar, etc. Pero no se reduce al aspecto práctico, que no fumes, o que no bebas, o que no masques chicle, o que no digas palabrotas. Todo eso sería un listado interminable de cosas por hacer o por no hacer. Todo eso tiene sentido solamente después que Dios te ha informado quién y cómo es Él. Entonces Dios te dice, por ejemplo, sé santo. ¿Pero por qué? Ah, sí, hay un porqué. Dice, porque yo soy santo.
Ahora tenemos la información completa. Y eso la gente no puede saber. Es misterioso hasta que Dios lo revela. Cuando algo está revelado, ya no es misterioso. Bueno, pero ¿cuál es el punto inicial? ¿Por dónde debemos comenzar todo esto que parece que nos aplasta porque es tan grande y glorioso? ¿Por dónde se comienza a conocer la voluntad de Dios? ¿O dónde comienza la revelación? Aquí, en términos muy sencillos. Versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. El agnóstico dice que no se puede saber, que no sabe, y postula que no se puede saber, no se puede alcanzar el conocimiento. Entonces, lo típico, el racionalista recibe a su hijito que le dice: papá, ¿cómo es esto de Dios? Porque claro, en una sociedad que está secularizada, hay niños que llegan al colegio y nunca han escuchado de Dios en su casa. Así que después de que alguien dijo algo, vuelve y a su padre le pregunta: ¿cómo es esto de Dios? Y el papá le dice: no sé. Y dudo que haya alguien que sepa. Ese es el resumen del agnosticismo. Entonces, todo ese mar de ignorancia para el niño, o para el jovencito, o para el adulto, necesita tener un comienzo en la revelación. ¿Cuál es ese comienzo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz. Y fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Qué es lo que he hecho? Recitar los primeros versículos del Génesis. ¿Qué es eso? El comienzo de la revelación de Dios. ¿Cómo resumimos eso? ¿Qué obtenemos? Hay un Dios. Él es el creador de todo, Él es el ordenador de todo. Ese es el punto de partida. Sí, pero entonces nos encontramos con todos los monoteístas que dicen: ah, sí, ya estamos de acuerdo con eso, pero eso todavía no nos lleva a aterrizar. Eso cómo nos toca. Bueno, y entonces abrimos el Nuevo Testamento y encontramos el mismo dato histórico. En el anterior, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que volvemos en este reenfoque y de nuevo encontramos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué hemos hecho? Dar la misma explicación, solo que complementaria. Sin embargo, entonces decimos: sí, esas son las palabras de Juan, inspirado por Dios. Pero estábamos estudiando Pablo. Sí, Pablo dice lo mismo en sus palabras. ¿Cómo lo dice?
Dios fue manifestado en carne. Esta es la maravilla de la información del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿se sabía que había un Dios? Sí. ¿Se sabía que ese Dios era el que hizo todo? Sí. ¿Se sabía de la gracia de Dios? ¿Se sabía de la soberanía de Dios? Y así podemos estar todo el día. Sí, se sabía mucho. Pero es gracias al Nuevo Testamento que sabemos algo que excede toda vislumbre de la inventiva humana para hablar de algo maravilloso. Esto es lo maravilloso. El Dios que un día creó todo, otro día definió, decidió, estableció: yo voy a entrar en medio de esa creación, voy a ser parte de eso, voy a tomar cuerpo, y esa especie creada llamada hombre va a ser visitada. Yo, dijo Dios, me voy a hacer hombre para vivir entre los hombres, para traer salvación. Dios fue manifestado en carne. Ahí comienza el misterio de la piedad. Luego dice: justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es un credo cristológico. Y cada uno de estos puntos ha sido cuestionado por el enemigo, pero sostenido por la palabra de Dios. Ahora, no es que podemos sostener algunos de estos puntos. No es que podemos demostrar una de estas frases. No, todo depende de esta frase inicial, que es inaceptable para la mente natural. No, un momento, dice. Si es Dios, pues no es hombre. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? Eso... No, el Evangelio anuncia eso. ¿Es maravilloso? Claro, es maravilloso, al punto que con la mente natural no se puede percibir, no se puede aceptar. Necesitamos la luz del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas qué es lo que le dijiste a las personas de ahí, de tu entorno? A 3 personas te pedí. No busques ahora, solo en tu mente. ¿Qué le dijiste? Jesucristo, ¿sí?, ha venido a este mundo para salvar a los pecadores. Ha venido para poder venir, que eso sea real, ha tomado cuerpo. Por eso Dios fue manifestado en carne. En estos días se renuevan las discusiones entre cristianos. Los cristianos que dicen: no hay que celebrar la Navidad. ¿Cómo? La Navidad es el reavivamiento de las Saturnalias, y que es fiesta pagana, y que si es el 25 no es el 25. No, la Navidad es en abril, y qué tal, y entonces nos podemos quedar de por vida en las ramas, discutiendo y pensando y proponiendo cosas que no vienen al centro de la cuestión. El centro de la cuestión es este hecho maravilloso. Dios, el Dios eterno, el Dios único, se hizo hombre para manifestarse a nosotros. ¿Celebro la Navidad? Claro que sí.
Si no celebro la Navidad, no tengo la base histórica para afirmar nada más del cristianismo. Toda la doctrina cristiana depende de este hecho puntual, de esta realidad, que el Dios eterno vino a este mundo, se hizo hombre. Eso dice Juan capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino. En el mundo estaba. Los suyos no quisieron. Tenían todo para reconocerle. No quisieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué le dijiste? ¿Qué les dijiste a las 3 personas? Yo quiero para ti mi mejor deseo, y esto es lo mejor que alguien te pudiera desear también. Quiero que seas un hijo de Dios. Y la única forma en que puedes llegar a ser hijo de Dios es que recibas, porque a todos los que le recibieron, es decir, todos los que creyeron en Él, todos los que le reconocieron, todos los que le invocaron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te quiero como hijo de Dios. Nadie puede desear, puede querer para ti nada mejor que eso. Oremos. Gracias, Señor, porque no necesitamos esparcir heterodoxias. Gracias, Señor, porque no necesitamos dar rienda suelta a nuestra imaginación y crear mitos o recibir genealogías y cuentos judaicos o de cualquier tipo. Gracias, Señor, porque nos has dado la verdad. Gracias, Padre. Y gracias porque nos has constituido como columnas y baluarte de la verdad, para que anunciemos a los demás. Dios vino a este mundo, se hizo hombre para salvar a los pecadores. Quiero la salvación para ti. Señor, danos el poder de decir eso con convicción y con buen resultado, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.